Buenos días amigos y amigas de su espacio. A la misma hora, para mí es un verdadero privilegio que ustedes me reciban a través de sus pantallas, en sus hogares, en sus lugares, incluso de trabajo para algunos que están fuera del territorio nacional, y es más avanzada la hora de la mañana de este martes ya 17 de septiembre de 2024. Les pido que por favor permanezcan ahí durante esta primerísima hora de la mañana, que vamos a compartir informaciones, análisis a profundidad para todos ustedes. Y hay que empezar obligatoriamente por el anuncio que hizo ayer el presidente de la República Dominicana junto a parte de su gabinete, sobre todo aquel que tiene que ver con la economía. Y tengo aquí, aunque vi la semanal, tengo aquí dos reportes y una infografía que publica el periódico El Caribe, que la voy a buscar acá para compartirla, aunque sea de forma verbal, con todos ustedes. Bueno, hablamos de que empezó la reducción del Estado, o la propuesta de reducción del Estado. Oiga, ¿cómo serán las fusiones? Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda se van a convertir en uno solo, o podrían convertirse en uno solo, porque esta reducción tendría que ser ejecutada en el Congreso. Cuando digo ejecutada en el Congreso, me refiero a que específicamente tiene que ser conocida por el Congreso, aprobada en el Congreso para que pueda, pues, materializarse. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, o el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y el Ministerio de Educación serán también fusionados, es decir, quien rige la política de educación superior va a ser fusionado con aquel que rige la política de educación, bueno, y toma también las acciones de educación a nivel de básica y media. Desarrollo Provincial y Ministerio de Vivienda, tiene sentido. Ministerio Administrativo y de la Presidencia, es decir, ese es donde está Paliza y donde está don Andrés Bautista. Instituto Agrario Dominicano y Ministerio de Agricultura también tienen sentido. Y la Administradora de Subsidios Sociales, que es ADES, y Supérate. De igual forma, también estas dos instituciones tienen sentido. Ahora, ¿qué plantea el gobierno? El gobierno plantea que esto va a significar un ahorro de cerca de 25.000 millones de pesos. En una nota aquí firmada por Javier Flores y Audrey Trinidad, habla que el presidente Luis Abinader declaró que los recursos que eran invertidos en esas entidades, que son invertidos en esas entidades, serán dirigidos a la salud, seguridad ciudadana y las infraestructuras que sean necesarias. Dice el presidente Abinader, y le cito: no estamos haciendo un gobierno más pequeño, estamos haciendo un gobierno más eficiente y un gobierno donde vamos a invertir los recursos que deben invertirse en mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Entonces, otras instituciones que se fusionan, comedores económicos se integra al plan social de la presidencia, tiene muchísimo sentido por igual. Se fusionará Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos y el Acuario Nacional para crear el Instituto Oceanográfico, también tiene sentido. Consejo Nacional de Investigación Agropecuaria, ahí se integraría con el Instituto de Inversión Agropecuaria. Bueno, todo esto tiene que ser, y ahí estoy 100% de acuerdo con el presidente de la República, y lo que éste plantea no es para hacer el Estado más pequeño, es para hacer el Estado más eficiente. De hecho, ustedes recuerdan que la pasada semana conversaba aquí con ustedes de que a mí en lo particular no me preocupa el tamaño del Estado. A mí en lo particular no me preocupa la cantidad de instituciones. A mí en lo particular no me preocupa el tamaño de la nómina. A mí lo que me preocupa es la eficiencia.
Esto se puede ver que son medidas que se están tomando de cara a una reforma fiscal, etcétera. Lo primero es que quizás eso ni siquiera entraría en este presupuesto 2025, lógicamente. E incluso hay que ver la posibilidad si esa reducción sería efectiva para el año 2026, en el presupuesto del año 2026, que tampoco lo creo. Porque ese proceso de fusión, de transferencia e intercambio de errores, tampoco es que va a ser tan fácil. Ayer, Fabiola Núñez, una reportera, muy buena de hecho, muy buena en su trabajo, le preguntaba al presidente, bueno, ¿y qué va a pasar con esos ministros de los ministerios que van a ser absorbidos por otras instituciones? Bueno, el presidente le dijo, bueno, van a seguir trabajando en sus respectivas áreas. Pero, ¿qué van a pasar a hacer? ¿Van a pasar a ser viceministros? ¿De ministros a viceministros? Está extraño ese planteamiento. Ahora, cuando les decía yo que para mí es indiferente, me es indiferente el tamaño del Estado si no me hablan de eficiencia, por eso le decía que estoy de acuerdo con el planteamiento que hace el presidente Luis Abinader en ese sentido de llevar el gobierno hacia la eficiencia y la excelencia. Ahí yo estoy de acuerdo. Hay que ver ahora si eso se puede materializar al 100% en la práctica. Entonces, en ese sentido, ¿qué quiero manifestarles? Miren, hay un ejemplo de ministerios que yo quiero ponerle, que es el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. ¿Cómo está configurado el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES? Que es un monstruo. Que es un monstruo. Cuando digo que es un monstruo es por todas las áreas nodales que toca de la economía y la industria. Miren, el secreto está de esa fusión en crear viceministerios. Que esas estructuras pasen a formar parte de un ministerio en particular y se conviertan en viceministerios que tengan un poderoso brazo operativo para hacer cosas. Para hacer cosas. Por ejemplo, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES tiene Viceministerio de Comercio Exterior. Y lógicamente ahí tiene un viceministro. En este caso, saludo a la viceministra, doña Vilma Albaje, que es una persona con una altísima preparación en el área. Me tocó compartir con ella durante un tiempo y realmente es una persona que tiene mucho dominio en sus temas y una gran trabajadora. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace ese Viceministerio de Comercio Exterior? Es el encargado, junto a las demás instancias correspondientes, de ejecutar la política y la estrategia nacional de comercio exterior, orientadas a facilitar el acceso y a mantener un incremento sostenido de los productos y servicios nacionales en mercados exteriores, así como coordinar y supervisar la administración y la implementación de los tratados de libre comercio, de los cuales el país es signatario, orientado a la clase empresarial para mejor aprovechamiento de los términos y condiciones de esos acuerdos. Entonces, por ejemplo, ahí usted pudiese poner otras entidades que nos están viendo, que también hacen una función de promover a la República Dominicana, etcétera. Y usted puede poner eso, por ejemplo, en comercio exterior. Tiene, por ejemplo, el Viceministerio de Desarrollo Industrial. Ese viceministerio tiene a su cargo las siguientes atribuciones: generar iniciativas y estrategias que contribuyan a mejorar los niveles productivos del sector industrial del país. Tiene entonces el de fomento a las pymes. Entonces, ese viceministerio se llama Viceministerio de Fomento a la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Entonces, tiene otro también que es Zonas Francas y Regímenes Especiales, que es el viceministerio encargado entonces de trabajar con todas las zonas francas y lo que son regímenes especiales. Por ejemplo, la industria del cine.
Eso es un régimen especial. La industria cultural y creativa, que ahí están incluso los desarrolladores de software, diseño gráfico, etcétera. Fomento a la agroindustria. Entonces, le pongo este ejemplo del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME porque lo conozco y debajo entonces del ministro hay una serie de viceministerios que hacen un gran trabajo en sectores que son músculos económicos muy importantes de República Dominicana. Entonces, yo creo que esa debería ser la estructura de algunos ministerios. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación. El caso del Ministerio de Educación, por ejemplo, puede pasar a ser un solo que incluya, como se propone. Lógicamente, habría que ver la propuesta que está presentando el gobierno, que solamente se conocen enunciados. Cuando digo que solamente se conocen enunciados es porque se ha dicho, bueno, se va a fusionar este ministerio con este ministerio, pero todavía no se sabe al detalle cómo va a funcionar. Ayer, mi amiga periodista Priena Almonte, un abrazo para ella, hizo una pregunta muy interesante. O sea, presidente, ¿vamos a tener acceso a conocer el documento que detalla cómo va a funcionar todo? Es lo lógico para uno poder explicar estas cosas. Lo ideal incluso hubiese sido que ayer mismo ese documento se liberase para uno poder comentarlo a partir del día de hoy y poder arrojar luz sobre el público de cómo va a funcionar todo esto. Por ejemplo, Monte Piedad se va también. Déjame ver si encuentro aquí el detalle de Monte Piedad, porque es una entidad que muchas personas tenían prácticamente olvidada. Vamos a ver. Entre las eliminaciones estratégicas, de acuerdo a los detalles dados por Sigmund Freud, ministro de Administración Pública, están la Caja de Ahorro para Obreros y Monte de Piedad. Comisión Sectorial de la Modernización de Reforma del Sector Agropecuario, eso tampoco tiene sentido. El Consejo de Desarrollo Dominicano en el Exterior, eso lo puede hacer el MIREX, el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Consejo Nacional de Población y Familia y la Comisión Presidencial de Modernización y Seguridad Portuaria. Asimismo, se fusionará la Comisión Empresarial para el Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso de la Comisión Internacional. Jesús Santísimo, cosas que uno no sabía que existían. La Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, etc. Entonces, por ejemplo, eso. De que una compra, el Estado tiene que tener compra-venta. Me refiero específicamente a esto de Monte de Piedad. El Estado no debería tener compra-venta. Pues una compra-venta. Eso se puede canalizar de otra forma. Entonces, eso es lo que tenemos hasta el momento. Vamos a esperar que el gobierno libere por completo su propuesta para poderla analizar al detalle y entonces poder venir acá con toda esa información, analizarla con ustedes para ver en todo el sentido de la palabra qué implica esto realmente para el Estado Dominicano y de cara a la eficiencia.